Hola, ¿quién eres? DMDH, ¿quién eres? Creo que soy yo, profesora. Ahorita cambio mi nombre. Ok, sí, ¿por qué? Ya sabes que hay que tener cuidado con eso. Sí, es que no sé por qué siempre me aparece así, pero ahorita lo cambio. Ok, ok. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Una de las primeras cosas que quiero acordar con ustedes es que cambiemos la hora de regreso a esta sesión para que no sea hasta las 2, sino al cuarto para las 2, de manera que tengamos nuestros 40 minutos íntegros y no y terminemos la clase a tiempo. ¿Sale? Para que no nos pase que esté tomando tiempo extra. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es una cosa que me parece que es importante que todos sepan. Se los voy a poner de todas maneras en el Classroom y voy a arreglar esa, digamos, reprogramar, hacer la edición de la sesión para que empiece al cuarto para las 2 y tengamos, hagamos mejor, aprovechemos mejor nuestro tiempo. Les compartí en el Classroom unas imágenes. ¿Sale? Ahorita me voy a regresar a ellas. Y bueno, sí, mejor. Y nada más quiero terminar con lo que tenía pensado de esta presentación. Bueno, una parte importante que lo que decíamos es, el asunto es, llega la señal a la señal despolarizante al botón sináptico. Por supuesto, llega a todos los botones sinápticos. ¿Sale? Los botones sinápticos, fíjense que esta imagen me gusta porque viene señalado como tienen una gran cantidad de mitocondrias. Y después vamos a, no sé si me dé tiempo de enfatizarlo, pero bueno, ustedes saben que las mitocondrias están relacionadas con la producción de ATP. Y si nosotros, y entonces, bueno, ya a partir de eso ustedes se pueden imaginar la importancia, la cantidad de ATP que se necesita para mantener estas condiciones. Y una de las cosas es que, si se fijan, los receptores están todos, los neurotransmisores están en vesículas. Y esto tiene características importantes porque después platicaremos un poquito más de ello. Ya habíamos mencionado cuando resolvimos el examen diagnóstico las características químicas de las sustancias que están en que se tienen que almacenar en vesículas. Entonces, los botones sinápticos prácticamente están llenos de estas vesículas, y una característica muy importante de las vesículas es que pues también son de membranas, membranas de lípidos. Entonces, bueno, esto es una cosa importante porque ¿qué detiene a esas vesículas para que se fusionen con la membrana sináptica? Bueno, pues básicamente estas están recubiertas con proteínas y una de las cuestiones interesantes es que al llegar la señal despolarizante también abre canales de calcio. Y canal de calcio, el calcio es un ion que está secuestrado en el retículo endoplásmico. Y entonces eso facilita cuando llega interactúa con estas proteínas, las proteínas cambien de configuración y las vesículas son liberadas. Y de esta manera las vesículas
pueden unirse con la terminal, con la membrana presináptica, liberar entonces sus contenidos y dejar que el neurotransmisor viaje hacia la membrana postsináptica. Esto es muy importante. Neurotransmisor, solamente le vamos a llamar neurotransmisor a aquella molécula, por supuesto, que es liberada desde la membrana presináptica al espacio sináptico, y de ahí se llega y tiene receptores en la membrana postsináptica. ¿Por qué? Porque miren, si esta imagen, en este caso, no estamos hablando de una dendrita, si no estuviéramos hablando de un axón, podríamos tener una sinapsis, ¿sí? Podríamos tener axoaxónica, ¿sale? Entonces, bueno, es muy importante, solo va a ser liberada cuando el otro lado es una sinapsis, perdón, una membrana postsináptica. En el caso de del músculo, vamos a tener que lo que tenemos es justamente la membrana celular. Ahorita en esta figura lo que está, el esquema es de la fibra músculo-esquelética, ¿sale? Y básicamente lo que vamos a ver también es, se libera el neurotransmisor y se une a los receptores de el espacio postsináptico. El receptor puede liberar una gran cantidad de neurotransmisor. Mientras haya neurotransmisor, va a haber va a estar andando la señal. Ahora, pero esto significaría que puede estar mucho tiempo. Siempre hay que considerar cómo se termina la señal. Primero, una parte de este neurotransmisor, por difusión, se va a ir lejos del espacio sináptico, va a salir del espacio sináptico. Por otro lado, vamos a ver que el neurotransmisor se une a sus receptores y tenemos también un proceso de recaptura. Entonces también la neurona presináptica va a estar recapturando su neurotransmisor. Y por otro lado tenemos enzimas, por ejemplo la acetilcolinesterasa, que es muy importante en la terminación, por degradación de neurotransmisor de la señal, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía de los distintos tipos de arreglos sinápticos. En estas imágenes ustedes pueden ver cómo tenemos, por ejemplo, un axón, ¿no? Cómo tenemos esta liberación, como en una misma, un mismo botón sináptico tiene elementos postsinápticos, ¿sí? Y entonces, por eso que decía hace un rato al respecto de lo importante que es que haya un proceso de sumación espacial y temporal, que tiene que ver con esta complejidad, ¿sale? Para poder generar la siguiente respuesta. Una de las cuestiones que les pone ahí es, ¿qué hace que nosotros tenemos aquí enlistados algunos, no todos, algunos neurotransmisores? La acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, son neurotransmisores que ustedes de los que ustedes deben de haber hablado mucho, porque son los que están mediando la respuesta del sistema simpático y del sistema parasimpático. Entonces, vemos cómo clasificamos a la acetilcolina como casi siempre excitatoria. La adrenalina y la noradrenalina también son excitatorias, pero, por ejemplo, la dopamina puede ser tanto excitatoria como inhibitoria. ¿Qué es lo que determina? Determinan las características de las células
de las células postsinápticas, ¿sale? Y entonces, a ver, me voy a pasar. Entonces tenemos que partimos de que una sinapsis inhibitoria, excitatoria, va a permitir que se abran iones de sodio, mientras que la sinapsis inhibitoria lo que va a estar haciendo va a abrir canales de cloro. Los canales de cloro son negativos, perdón, el cloro es un ion que es negativo y entonces entra una cantidad mayor de la, digamos, del estado de reposo de carga negativa y por lo tanto vamos a ver este tipo de comportamientos. Entonces, de tener un potencial de membrana, en este caso, por ejemplo, de menos 50, vamos a llegar a menos 65, ¿sale? Entonces vamos a tener, para poder, si el potencial umbral estaba por aquí, ya no vamos a tener nada más este espacio, perdón, este espacio de cambio de potencial, sino todo esto, ¿sí? En cambio, en una sinapsis excitatoria, lo que vamos a tener con estos potenciales transitorios, vamos a ver que se tiende a la despolarización, ¿sale? Entonces, ya lo que se necesita es un estímulo muy pequeñito para llegar al potencial umbral. Entonces, ¿de qué depende? Pues de qué tipo de canales están involucrados en la respuesta, ¿sale? Ahora, una cosa que es muy interesante es que no solamente existen las sinapsis químicas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Una sinapsis química supone una membrana presináptica, liberación de un agente químico y de un mensajero químico y una membrana postsináptica que va a responder a ese mensajero químico, ¿sale? Pero ¿qué pasa con otro tipo de sinapsis? Otro tipo de sinapsis que en humanos no es frecuente, pero sí lo encontramos, por ejemplo, en algunos invertebrados, es la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, en la sinapsis eléctrica tenemos este tipo de asociaciones. Aunque no hay un espacio virtual, no hay ningún espacio. La membrana presináptica y la postsináptica no solamente se tocan, sino que tienen este tipo de uniones, tienen uniones tipo gap que permiten además un flujo constante de iones. Esto significa en este caso que vamos a tener, que permite que haya flujo hacia un lado y hacia otro. Bueno, esto es nada más como para que sepan. ¿Por qué me interesa mencionar? Es la que ocurre en... ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo? Yo tengo una duda. Este tipo de sinapsis es la que ocurre en el sistema cardiovascular. Exacto. Justamente por eso les iba a decir que era muy importante. Propiamente no son sinapsis, porque en el sistema cardiovascular estamos hablando de células altamente especializadas en la transmisión de la señal eléctrica, pero no son neuronas, ¿sale? Estas sinapsis se presentan en invertebrados. Ahí sí podemos encontrar propiamente las sinapsis, pero efectivamente el modelo nos permite explicar cómo funcionan las células del sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Sale? ¿Contesté? Profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, esto ya tiene que ver con la integración de la información. Entonces, déjenme busco las imágenes que les puse hace un rato. Entonces,
para que se las comparta. Y podemos platicar de ellas. ¿Sí? Muy bien. Profesora, tengo una duda. Bueno, Sí, claro, adelante. híjole, antes de que empezara a platicar sobre eso, cuando puso las diapositivas de sinapsis excitatoria y sinapsis inhibitoria, Ajá. mencioné que en la sinapsis hay una de calcio, de sodio. En la sinapsis Y con la excitatorias sinapsis están asociadas con la apertura de canales de sodio y las sinapsis inhibitorias están asociadas con la apertura de canales de cloro. De hecho, esto es muy importante y ustedes lo van a tener que retomar cuando vean, por ejemplo, en farmacología y toxicología, sí. medicamentos que están asociados con el manejo del dolor, ¿no? Muchos de los medicamentos que están asociados con el manejo de dolor, lo que hacen es abrir canales de cloro, y entonces lo que hacen es estimular la producción el estímulo de circuitos GABAérgicos. ¿Sale? ¿Sí y entonces, claro, si la idea es esta, hago que se hiperpolarice la membrana para que ya no pase la señal. Y si no pasa la señal, entonces la sensación de dolor disminuye porque no hay señal. ¿Sí me explico? Sí, profesora, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, quería ponerles las imágenes de la transmisión colinérgica y adrenérgica, porque bueno, pues son importantes para nuestros estudios, ¿sí? Y fundamentales para las respuestas del sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí están como en desorden. Bueno, entonces aquí vemos el tema de la recaptura, por ejemplo. Tenemos la recaptura de acetilcolina, ¿no? Y entonces eso permite que se termine la señal. ¿Sale? De igual manera, la acetilcolina lo que hace es cambiar la permeabilidad del sodio y del potasio de la membrana postsináptica. ¿Sale? Aquí, ahorita regreso a esta, quiero mejor hablar de esta, que es la noradrenérgica. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, mencionamos que para la noradrenalina, y bueno, también para la acetilcolina, pero para la noradrenalina tenemos varios tipos de receptores, ¿sale? Entonces tenemos receptores alfa y beta adrenérgicos, y a su vez los receptores alfa y beta se pueden clasificar en 1 y 2. Y esto es importante porque podemos explicar cómo es que se lleva a cabo las distintas respuestas en los órganos blancos. Pero también me interesa porque ustedes seguramente van a estar viendo también en farmacología y toxicología que hay algunos medicamentos que interfieren con con esta enzima, la monoamina deshidrogenasa, ¿sale? Entonces, la MAO es una enzima que ayuda a regular la cantidad de amina biogénica, ¿sale? Particularmente a nivel periférico sobre la noradrenalina. Y claro, tenemos, cuando algún medicamento interfiere con esto, entonces tenemos que se acumulan
grandes cantidades de noradrenalina y entonces vamos a tener respuestas sostenidas a este tipo de respuestas sostenidas. ¿Sale? Por otro lado, bueno, aquí está también señalado cómo se van bloqueando e inhibiendo. Y aquí esto será interesante que lo retomemos esta imagen. Quisiera que la tomen muy en cuenta porque la retomaremos cuando hablemos de metabolismo. Vamos a ver que la respiración está íntimamente asociada al proceso del metabolismo y justamente por eso me parece muy importante que redondeemos para ustedes nutriólogos cómo algunos aspectos que seguramente ya conocen, cómo la respiración está asociada con el tema, por ejemplo, de calorimetría, como la respiración está asociada con estas respuestas que tenemos, por supuesto, del sistema nervioso autónomo. También, de hecho, vamos a estar hablando de regulación. Y cuando hablamos de regulación, estamos hablando de sistema nervioso y sistema endocrino. Y entonces, en este sentido, vamos a ver que ahí está muy imbricado con el proceso de regulación de las tasas metabólicas. Y claro, también vamos a ver cómo es que esas tasas metabólicas van cambiando. Esta es imagen que les va a servir para lo que habíamos estado platicando primero y finalmente me regreso a la placa neuromotora. Entonces, voy a utilizar esta imagen, pero quiero que recuerden que el potencial de acción de los distintos tipos de células musculares, músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco, responden de una manera muy parecida a la que pasa con el nervio. El potencial de acción es muy parecido, incluso en su forma, cuando hablamos de músculo liso y músculo estriado, y es diferente cuando hablamos de músculo cardíaco. Y tiene que ver con los iones que participan. Por supuesto, esto lo vamos a ver, no con mucho detalle, pero sí como para que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el mantenimiento de los electrolitos, ¿sí? Y cómo se relacionan las alteraciones en los niveles de electrolitos con problemas cardiovasculares. Y por eso es tan importante pues que ustedes como nutriólogos puedan tener una imagen, digamos, global de la participación de todos estos, de estas sales y minerales. ¿Sale? Entonces, la diferencia entre el potencial de acción del músculo estriado con respecto a el músculo cardíaco y músculo liso es que este potencial de acción necesita necesariamente de la acción del sistema nervioso. Músculo liso y músculo cardíaco no necesariamente necesitan la participación del sistema nervioso. Pero músculo estriado sí. Si no hay un estímulo un estímulo en la placa neuromotora, no hay contracción muscular. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo de clase, les platico que hace un momento les había dicho que había que pensar también que la velocidad de conducción en los axones mielinizados pues dependía de la integridad de la vaina de mielina. Y hay distintas enfermedades que la alteran. La más famosa es la esclerosis múltiple.
en la esclerosis múltiple la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmunológico, las células del sistema inmunológico, no reconocen a la vaina de mielina como propio, ¿sale? No reconoce a las células productoras como propias y entonces las atacan. Y este ataque, por supuesto, causa daños no solamente en la vaina de mielina, sino también en el axón. Y entonces, bueno, cuando hay daño, después hay procesos de cicatrización y en estos procesos de cicatrización quedan daños en los nervios y por eso se le llama esclerosis, una esclerosis múltiple. La esclerosis es de la cicatrización. Pero hay otros procesos que no son tan frecuentes, pero por ejemplo, pero que habrá que igual se siguen estudiando y habrá que estar pendientes porque, por ejemplo, tenemos la neuritis del nervio óptico, ¿sale? Y entonces hay procesos de inflamación que están asociados, ¿sale? Muy bien, chicos, yo sé que ahorita me fui bien rapidito, ¿no? Pero, bueno, la primera cosa que me parece importante es que es un repaso. Los invito a que revisen con muchísimo cuidado sus notas, que revisen yo no me tardé un poco porque no he podido subir el video anterior, se los voy a poner como hicimos la clase pasada, para que puedan escucharlo otra vez, tomar notas y regresar a sus libros y al cuaderno del semestre pasado o del semestre en el que hayan llevado Morfo 1 y puedan revisarlo y decir si lo entiendo, no lo entiendo, tengo esta duda y me puedan hacer llegar las dudas puntuales. ¿Sale? Para mí es muy importante que todos se pongan como en el mismo canal, ¿no? Y entonces, si hay dudas puntuales que sean compartidas, esos procuraré incluirlos dentro de las clases. ¿Sale? La otra cosa que me parece que es muy importante y que quiero decir es que para que no tengamos este pedacito tan corto y que podamos hacer mejor uso de nuestro tiempo, la sesión va a ser no a las 2, sino a la 1:45. ¿Sale? Entonces a la 1:45 nos volvemos a conectar y bueno, lo peor que va a pasar es que terminemos 5 minutitos antes de las 2:30 la clase, lo cual significa que podrán ir a comer, sí. Y todos comeremos un poquito antes, ¿no? Porque pues finalmente hace hambre y pues, qué mal el que se la aguanta, ¿no? Entonces, yo sé que me fui muy rápido, pero de verdad, si ustedes perciben que necesitamos dedicarle más tiempo, se lo dedicamos. Ahorita lo que quería era terminar con esta parte. El miércoles voy a empezar retomando los potenciales de acción de los músculos y me voy a pasar a hablar de las respuestas de las hormonas. No voy a ver hormona por hormona, ¿de acuerdo? Lo que quiero hablar es de las asas de retroalimentación para que podamos recuperar esas ideas de asa de retroalimentación y hablar bien de reflejos y ya después pasarnos a platicar más de sistema digestivo, ¿sale? Y entonces aprovechar el tiempo y platicar más de sistema digestivo, que es así como me parece que por razones obvias no puede ser un tema con el que ustedes se queden dudas, cuando menos con respecto al funcionamiento, ¿sale? Entonces trabajaremos con eso y por eso no le vamos a dedicar un montón de rato a las hormonas. Ahí sí
Miren, van a ver que en realidad es más o menos entenderlas, tener muy claro cómo funcionan y se van a ir familiarizando conforme ustedes vayan revisando de qué se trata cada una de las situaciones en las que se van a enfrentar, ¿sale? Van a ver que al rato va a ser muy transparente para ustedes este proceso de aprenderse las hormonas, ¿sale? Entonces, chicos, pues lo vamos a dejar hasta aquí. No hay tarea más que lo que ya hicimos y por supuesto, pues que le echen una revisadita para la próxima clase, pero tarea de entrega y eso no hay, ¿sale? Ok, maestra. Ok, maestra, yo tengo una profesora. pregunta. Sí, ¿quién tiene? Yo, Cintia. Cintia, una pregunta. Bueno, entonces sobre la actividad que dijo que, bueno, que apenas mandó de la sinapsis, nada más va a ir en el cuaderno, no hay que Sí. mandarla. No hay que mandarla, chicos. No hay que mandarla. Ok, profesora, porque yo sí la mandé, pero está bien, sí, qué bueno que... Sí, no se preocupen, si me referencia. lo manda, o sea, es menos grave que me la manden y que yo les diga, sí, está bien, a que se acuerden de chin, no le he subido, ¿no? Entonces, tranquilos, normalmente, si pongo una fecha de entrega y a ustedes se les dificulta o se les olvida, no pasa nada, les cambio la fecha de entrega para que si se les olvidó, me la entreguen en ese momento. Si no la han podido hacer, acordamos una fecha para que no, sobre todo para que ustedes trabajen, ¿no? Ese es el chiste. ¿Sale? Ok, maestra, muchas gracias, sí. Bueno, bien. jóvenes, pues me dio muchísimo Gracias, profesora. gusto verlos, que inicien muy bien la semana, cuídense, lávense las manos, Gracias. salgan lo menos posible, si salgan protegidos. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, maestra, Gracias. gracias. Cuídese. Gracias, profesora. Gracias. Adiós. Gracias. Bye, bye.